Y estamos de vuelta aquí en Más Positivo. Muchas gracias a quienes siguen en nuestra sintonía. Esta hora de la mañana 11:06 y llegó el momento. Yo creo que son de mis entrevistas favoritas porque vamos a estar analizando todo lo que es el acontecer político en este casi primer mes de gobierno del presidente José Antonio Kast junto a su gabinete. Han pasado distintas cosas que han marcado la agenda y que también han generado desazón dentro de la población chilena, y por supuesto para eso y más vamos a estar con los expertos, con nuestros amigos del Centro de Estudios Contextus y específicamente con su director Ernesto Reynoso, con quien me voy a pasar a conectar inmediatamente para poder estar aquí analizando este casi primer mes de gobierno. Buen día, Ernesto, ¿cómo estás? Hola Francisca, buenos días, muchas gracias por la invitación. ¿Todo bien por acá? Oye, gracias por tu tiempo. Como decía yo, estos espacios me encantan porque vamos desglosando, vamos analizando y vamos entendiendo algunas cosas también. Yo recuerdo la última entrevista cuando hablamos del concepto de luna de miel, cuando el gobierno entra con mucha expectativa los primeros días y se comienzan a generar situaciones y quiebres que hacen que culmine esta luna de miel. ¿Tú crees que el alza de combustible fue el factor en este caso para que terminara inmediatamente a las casi 2 semanas de este periodo? O sea, sí, primero recoger lo que tú manifiestas y decir que las lunas de miel son cada vez más cortas y aquí el factor detonante claramente fue el alza de los combustibles, porque si yo apelo como a la teoría social, digamos, se asume que estamos en una sociedad del malestar, del enojo. Entonces, los actores políticos son los primeros en recoger ese malestar. Por lo tanto, ya no hay lunas de miel muy extensas, casi no existen lunas de miel. Se decía que el gobierno del presidente Boric la luna de miel le duró como 3 semanas, y en el caso de José Antonio Caz habla de 12 días. Por lo tanto, claramente, como tú bien dices, el alza de la bencina fue el gatillante que finalmente incidió en que esto se quebrara, digamos. En este sentido, ¿tú crees que también tiene relación porque el gobierno dio sus explicaciones, sus argumentos de por qué se tuvo que generar esta alza abrupta de combustible? Pero ¿tú crees que también quizás se puede haber planteado de otra forma por parte del gobierno también esta alza de bencina? Sí, es que desde lo político hay dos escenarios. El primer escenario es plantar un remesón fuerte y una pura vez, que es lo que el gobierno hizo, o lo otro hacer remesones paulatinos, ¿ya? Desde la teoría política se preasume que el remesón paulatino es más desgastante porque genera más tensión en el tiempo, en vez que sea una pura vez, por así decirlo. O sea, si lo digo así en un ejemplo muy vulgar, es como, es mejor saber que te engañan al tiro que saberlo como en cuotas, por así decirlo. Porque el remesón es fuerte, pero te llega una pura vez, no de manera parcelada. Yo creo que fue una apuesta política lo que hizo el gobierno, arriesgada, sí, arriesgada porque claramente si tú ves la valoración del presidente cuando asume y después cuando ya se genera el quiebre, estamos hablando de una baja promedio de 15 puntos. Entonces es muy probable, Francisca, que si la bencina vuelve a subir, que el otro día escuchaba que probablemente el próximo jueves vuelva a subir unos 80 pesos, la aprobación no sería raro que bajara a los 40 puntos. Porque está en 42, o sea, podría llegar a 38 y ya estaría en la misma puntuación que Boric dejó cuando se fue, en el fondo. ¿Ya? Entonces, ahí hay un fenómeno bien particular, porque solamente para terminar la idea, hay mucha gente que dice que la aprobación de Boric es más emocional y la aprobación de Kast es más racional. Me voy a explicar. Boric, queramos o no, igual era una figura algo icónica, ¿ya? En algún segmento de la población. Era como parte de una cultura pop en lo político, ¿ya? José Antonio Kast, la gente adhirió a él más que por él, fue como un rechazo al gobierno anterior. Entonces, ellos esperaban, la gente que adhirió a él, que solucionara una serie de problemas, y de entrada se genera esta alza de la bencina, que ese apoyo, que no es tan desde la guata, por así decirlo, que es más de la cabeza, claramente se rompe rápidamente porque es más voluble, por así decirlo, no está tan cimentado, por así decirlo. Oye, bueno, y en este sentido, oye, en realidad tiene como
bastante lógica lo que mencionaba, esto que sea como de golpe el impacto, que se sufran las penas del infierno de una, que no vaya por goteo también, como decía, menos desgastante en este sentido. Pero también sabemos que hubo ministros que tuvieron que estar al frente también recibiendo todos los dardos. Y claro, desde tu parecer, ¿cuáles son estos ministros que están más complicados? Yo creo que coincidimos en los nombres y dos por lo menos para mí son los que están como más complicados, pero ¿qué opinas tú, Ernesto? ¿Cuáles son los tuyos? O sea, de acuerdo a lo que he podido ver y analizar, para mí son tres, digamos. Primero, el ministro de Hacienda. Desde los analistas políticos manifiestan que ha sido el ministro de Hacienda más débil de los últimos años, digamos, independientemente del color del gobierno, porque él habla de caja fiscal. Mario Marcel lo dejó como develado un poco, diciendo que maneja conceptos que no se utilizan en la teoría económica de un manejo de un gobierno, digamos. Y claramente han habido ciertas imprecisiones que han marcado su accionar. Jorge Quiroz para mí es uno. La otra también que está bien en la palestra es la ministra de Seguridad Pública, Steiner. ¿Por qué? Porque José Antonio Caz la convoca porque ella era fiscal del norte, se conocieron en su rol de político él y ella de fiscal. Tenía buenas acciones como jueza, digamos, como la parte de emitir juicio al respecto de lo jurídico, pero otra cosa es el ámbito político. Entonces, cuando se mete al ámbito político, tiene que manejar la seguridad, pero también tiene que manejar la política. Y más encima, le revienta el tema de que se manifiesta que pidió la renuncia de una funcionaria de la PDI por temas ligados a lo sentimental. Entonces, igual se genera toda una pugna y, como pasa siempre en Chile, el hilo se corta por lo más delgado y el director de la PDI dice que la responsabilidad es de él, a lo cual se genera todo un ruido porque no se sabe y probablemente él pueda asumir la culpa de algo que no le va a costar el puesto y así se desmarca un poco la ministra de la responsabilidad, lo cual también es algo grave porque los ministros no pueden andar pidiendo puestos de gente, sobre todo en un ámbito que tiene que ver con la seguridad pública y menos por ámbitos que tengan que ver con la emocionalidad, digamos. Y por último la ministra vocera, que claramente ha sido quizá el rostro de lo negativo. Pero hay varios factores que me gustaría mencionar. Voy a tratar de ser lo más breve posible. En un primer paso me da la impresión que la ciudadanía más politizada le cobra un poco su pasado tan confrontacional en un programa político que era Sin Filtro, en donde ella tenía un lenguaje muy vulgar, muy confrontacional, muy dura. Y yo creo que ahora demostrarse compuesta, con un lenguaje como muy pauteado, yo podría decir que la gente como que no compra, digamos, esa idea, no la está integrando correctamente. Y paralelamente, como la gente ha tenido una evaluación negativa hacia ella muestra altos niveles de nerviosismo. Cuando se le pregunta por temas puntuales, siempre está por la superficie, como que rellena con puras palabras de buena crianza, digamos, pero no apunta al meollo y se genera negativamente esta comparación de lo que era Camila Vallejo con ella, porque, bueno, ahí me sale el comentario de hombre, digamos, ambas son guapas, digamos, pero más allá de eso, Camila Vallejo manejaba el dato al dedillo y la ministra vocera actual, cuando tú le preguntas por algo, es como la conversación miscelánea que tiene uno con un familiar. Entonces se equivocan los datos. El otro día dijo que el barril del petróleo valía $2 o 2 euros en España. Entonces si tú piensas, 2 euros son 2.500 pesos. Entonces no hay una relación entre los datos que se manejan. Y ella está recibiendo toda la eventualidad. Ahora, si lo miro también desde lo político, a lo mejor también ella cumple un rol útil, porque se logra concentrar la mirada de la opinión pública en ella y desviar ciertos temas, que también podría ser un punto, pero más allá de eso, su desempeño ha sido bastante irregular, y más allá del apoyo que tenga por parte del presidente, es innegable que ha estado al debe en este caso. Por ejemplo, claro, vienen las primeras comparaciones con Camila Vallejo, que a pesar de todo, me la digan lo que digan, yo la vocería de Camila Vallejo la escuchaba y ella se plantaba segura, sabía lo que decía, respondía, pero claro, lo que yo siento que se genera como una especie de nerviosismo cuando Mara Seguini va a generar una vocería. Yo siento que ya partimos desde el nervio porque no sabemos qué es lo que va a pasar. Siento ninguna vocería ha sido exitosa
que en cada una de ellas, en distintos ámbitos, por ejemplo, también uno de los hitos fue cuando la prensa intentó hablar con ella y ella prácticamente se mandó un Evelyn Matei corriendo a un segundo piso, evadiendo. Entonces, claro, son varias situaciones y lo que tú decías también, el tema de este programa donde se le veía, tú decías, a Grito Pelado, a Garabal también, claro, es muy distinta la postura que yo siento que también es un discurso muy maqueteado. Yo siento que como prácticamente es un gobierno de disertación, que es un discurso como muy hecho, y por eso les cuesta como salir. No sé si tú estás de acuerdo, me vas a debatir algo, pero es como lo que siento también, y por eso quizás les cuesta como romper un poco, tienen como la orden de decir lo que tienen que decir y no hay más allá de eso también. Sí, lo que pasa es que ahí claramente lo que ocurre es que se evidencia un bajo manejo político. Claro. Yo creo que eso es es lo más trascendental y parte por el presidente, ¿eh? Porque no olvidemos que aquí también se quiere dar una figura como muy presidencialista, mucho de orden, de estructura, a lo Piñera, por así decirlo, pero Piñera comparado con Kast es mucho más que Kast. No porque uno recuerde positivamente a la gente que no está, pero Piñera era un demócrata, trataba de hacer las cosas dentro de los márgenes de la ley, apoyándose en lo político por los partidos que habitualmente lo acompañaban. En el caso de Kast, quiso romper un poco esa lógica, jugó mucho con los independientes y corrió un alto riesgo porque imagínate que en carteras súper importantes metió a gente que tenía a lo mejor el currículum, a lo mejor, pero no las competencias técnicas políticas. Y para ser autoridad de gobierno de esa primera línea, tú tienes que ser como dicen en el campo, una sandía calada de lo político. O sea, no podéis fallar, porque la gente constantemente te está evaluando y tenéis que salir jugando todos los días, porque todos los días hay incendio, todos los días hay problemas, y es muy relevante que las respuestas sean coherentes y sean atingentes a las realidades, porque aquí no se trata de improvisar. Al gobierno de Boric se le criticó mucho, porque era como el consejo de curso, se le hablaba de este gobierno en práctica, Del pero volterío. si bien es cierto, claro, de las volteretas, pero este gobierno quizás lo que más ha fallado hasta el momento ha sido en el tema político, y ese tema no es menor, porque la independencia no siempre es buena, asimilando que tenéis gente que podría resolver correctamente esas demandas que se generan desde la gente. Ernesto, mira, ahora hablando de volteretas, de inconsistencia, de lo político, por ejemplo, también han ocurrido otras situaciones. Por ejemplo, sabemos que aquí se generó esta especie de crisis, un gobierno de emergencia casi apocalíptico en este sentido, recortes presupuestarios. Y aquí, ¿por qué digo volteretas? Porque, por ejemplo, no sé, recortes en seguridad, después no, ya no hay recortes en seguridad. Después esta gráfica, que en realidad yo pensé que era un meme, cuando hablaba también de este estado de quiebra y después que fue eliminado de la página de gobierno. Entonces, claro, entonces esas situaciones también han generado como una especie de, en el fondo, de mirar de manera no tan seria al gobierno, de ver la inexpertise, por así decirlo, del actual gobierno también. Sí, o sea, a ver, todos los gobiernos se cuelgan de los errores de los gobiernos anteriores. Recordemos que Piñera 2 ganó con el concepto de Chilezuela, no sé si te acuerdas tú, el año 2017 para el 18, dos, tres ideas fuerza y terminó. Se implementó este tema del gobierno de emergencia porque se dio a entender socialmente que estaba la grande y Chile no estaba ni en quiebra, ni era Sodoma y Gomorra, digamos, sino que se implementaron ideas fuerzas desde lo político que tenían que ver con una cierta fragilidad, que existía fragilidad, pero no era tan profunda como ellos la manifestaban. Y claramente son ideas fuerzas que se generan desde lo político para poder ganarle al opositor, y yo creo que eso comunicacionalmente resultó. Ahora, como ellos también dijeron en un momento, otra cosa es con guitarra, otra cosa es cuando soy gobierno y tengo que administrar el poder y administrar la burocracia, y eso es súper complejo. Claro, porque por ejemplo, no sé, aquí yo siento que también se apeló mucho a lo que era la seguridad del país y yo siento que eso fue también como un caballito de batalla que se utilizó el tema de esta especie de crisis de seguridad que se generó. También, por ejemplo, las primeras acciones, que cuando pasó el tema que el primer día de gobierno, si no me equivoco, corrígeme, la ministra de Seguridad, Liliana Schneider, viajó cuando pasó esta situación con Carabineros, comenzó lo que fue la ejecución de esta zanja, la frontera. Entonces, claro, partieron así como, yo siento como caballito de batalla y fueron pasando cosas también
en esas situaciones. Ahora, por ejemplo, sabemos que uno de los últimos hitos fue lo que ocurrió ayer con la ministra de Ciencia, Jimena Rinconada, también, que fue, también la universidad fue agredida por especies claro, por demandas, por situaciones que se han ido anunciando. ¿Tú crees que ese también es una especie como de castigo por estas especies de anuncios que todavía ni siquiera se han comenzado a implementar? ¿Qué crees tú que ha pasado también con esa situación? ¿Tiene que ver también con esta inconsistencia? ¿Tiene que ver con esta, vuelvo al punto, de falta de expertise también? Sí, o sea, a ver, dos cosas ahí. La primera, bueno, de ninguna forma es un acto justificable. Yo creo que es un acto que se reprocha de todos los lados. Pero más allá de eso, claramente es muy probable que se genere esto por el tema de la gratuidad, el tema de cortar el tema del CAE, de los mayores de 30 años, digamos, todos estos elementos que han ido saliendo a la palestra, claramente inciden en la sensación de que la educación pública, el otro día, si no me equivoco, una ministra, pero puede haber sido educación, para no mentir, dijo que la gratuidad no había incidido en nada en Chile, digamos, en la calidad. Yo creo que hay un error, porque muchos segmentos de la población accedió a educación pública, gratuita y de calidad en un momento que no pudo haberla pagado. No todo el mundo puede pagarla, por lo tanto yo creo que hay un error, digamos, hay un seco como de clase, digamos, porque cuando tú tienes el beneficio hace esa diferencia, pero creo que sí, creo que lo que pasó con la ministra de Ciencia, en este caso es un acto repudiable, pero puede dar cuenta de las modificaciones que se han hecho en el tema educacional, o se pretenden hacer, como tú dijiste. Ahora, claramente repudiable, eso, como decía, de cualquier sector político, cualquier persona, aquí no tiene que ver con lo político, es repudiable, y eso queremos dejarlo bastante claro, pero también queríamos ir como al meollo del asunto en este sentido. Ahora me quiero ir con José Antonio Kast también, porque otras situaciones que también se generaron fueron en los primeros días, cuando empezaron a realizar muchas cosas por decreto presidencial. Todo decreto presidencial, ¿tú también consideras que eso generó un quiebre entre lo que es el Ejecutivo y también lo que eran las distintas cámaras en este sentido? Porque obviamente cuando es decreto presidencial sabemos que ahí se salta un poco lo que es este conducto. ¿Qué crees tú que pasaba por ahí? ¿Se quería hacer un Estado más autoritario también? En este caso, ¿cómo lo analizas tú, Ernesto? Sí, yo creo que tiene que ver más que nada con un hito político, con demostrar que, por ejemplo, el tema de la zanja y el tema, algunos cambios que se hicieron por decreto, tenían que ver con demostrar rápidamente a la opinión pública que se podían hacer cambios visuales. ¿Ya? Vara Cedine dice que nos evalúen cuando termine el gobierno. La gente no tiene la capacidad de esperar 4 años para evaluar. La gente está evaluando diariamente. Por lo tanto, el tema de la zanja puede haber sido algo burdo, pero ya era algo evidente que se había comprometido en la campaña. Entonces queda la sensación de decir, bueno, estos tipos a lo mejor la zanja no va a servir de nada, pero la están haciendo. Y se comprometieron a ello. El tema de los decretos pasa algo similar, en donde claramente se van incidiendo en temas, sobre todo en temas ideológicos. Este gobierno yo creo que quiere cortar todos los elementos de las minorías o ideológicos que sí tenía fuertemente el gobierno de Boric, porque claramente es un gobierno de extrema derecha y así lo quiere implementar y la integración de estos decretos da cuenta claramente de ello. Claro, esto también, por ejemplo, lo que pasó con la ministra del Deporte, Natalia Ducó, cuando fueron también a esta especie de champion ahí, sus declaraciones también generaron, obviamente, diferencias en la ciudadanía, sobre todo en la agrupación animalista, los mismos deportistas también incluso, entonces también ellos, yo siento que los ministros también como que se están exponiendo a situaciones, obviamente, por defender más la ideología que las políticas públicas, ¿o no? Es que se tienen que cuadrar, eso en el fondo, igual en Chile tenemos esa lógica de cuadrarse con el jefe, entonces si el presidente esboza un lineamiento de gobierno, el ministro que está bajo ese criterio Tienen va a que tener hacer. que asumir, claro, o sea, no creo que haya mucho chance o campo de acción, es como cuando un superior le da un orden a un carabinero no tiene la posibilidad de decir, sabe, no estoy de acuerdo, acata nomás. Entonces, aquí pasa algo similar y hay que entenderlo como tal, este no es un gobierno que tenga que ver, como te dije hace un rato, con las minorías, con las diversidades, si no quiere volver a las tradiciones, a la normatividad, al control. Entonces, bueno, es una apuesta, la gente decidió y hay que ver cómo se va evaluando ese proceso. Claro, y en este sentido ahora, como decíamos, quiero seguir enfocada en Kast. Bueno, ¿qué te pareció también el liderazgo del presidente de la República en este primer mes?
Yo creo que no ha sido muy relevante. Creo que lo demuestra como él es, digamos, una persona muy controlada, muy robótica, por así decirlo. Uno si lo piensa desde el beso con su pareja, que pareciera que no fue beso y después, y todas las reacciones que tiene son muy medidas, entonces como que falta sangre ahí un poco, digamos, al presidente, y eso de no comunicar emociones también es relevante para la opinión en la gente, digamos, en la opinión pública. Si tú tienes un presidente distante, frío, que no es cercano, que no abraza, que no se ríe, todo lo contrario a Boric. Boric se sacaba la foto con los niños, después, al final de su gobierno, hacía el tema de llevar a su juego a todos lados, que también es un elemento político, porque tú dices una persona que gana 10 millones de pesos no va a poder contratar una cuidadora, digamos, pero también era un elemento político en el fondo. Pero más allá de eso, tiene que ver con esa visión que conversamos, que son actores totalmente opuestos y el liderazgo, más allá de las habilidades blandas, también se ha visto como bien reducido porque a la misma Natalia Ducó dijo que había ganado una medalla olímpica, fortaleció el trabajo minucioso de la vocera de gobierno, entonces tú decís, chuta, en realidad, claro, yo puedo apoyar a los míos, pero tampoco se puede tapar el sol con un dedo, y eso es algo que también la ciudadanía castiga, digamos. Claro, porque por ejemplo ayer cerca de las 22 horas también se realizó un punto de prensa en vivo de lo que fue el Palacio de la Moneda, donde estaba él con María Pía Sola y estaban algunas de las ministras a raíz de lo que pasó con la ministra Nicolau también. Y claro, por ejemplo, ahí yo, por ejemplo, yo siento que tiene cero habilidades blandas, como decías tú, robótico, y claro, ahí destacó como cada uno del rol de sus ministras, les agradecía, y también, por ejemplo, se detuvo en Mara, se detuvo en Natalia, como diciendo que ellas también habían sido como víctimas como de violencia, y les entregaba el respaldo completo de la situación, y obviamente a Jimena, que fue la víctima, lamentablemente, del suceso de ayer. Entonces, claro, a pesar de todo, él a su manera como que ha ido tratando de demostrar quizás como su apoyo, pero como decías tú también trata de tapar el sol con un dedo y eso es imposible también en ciertas cosas porque hay errores u horrores que en realidad están a la vista de todos. Que hay cosas que no se pueden tapar y hay cosas que la gente se da cuenta, y frente a eso no hay mucho que hacer. Y han habido elementos empíricos o prácticos muy evidentes, los cuales genera que yo creo que es altamente probable que la valoración del presidente de aquí a junio llegue a los 30 puntos, y si se siguen desarrollando este tipo de situaciones de errores no forzados, puede ir bajando porque él no tiene esa adherencia emocional que tenía Boric con la ciudadanía, con un grupo de la ciudadanía, sino que su voto un poco más, como dije al principio, más racional, lo cual lo hace más voluble y no tan sustancioso. Oye, bueno, sabemos que obviamente Kast arrasó lo que fueron las elecciones en todas las regiones de nuestro país, pero ahora ya me quiero meter como un poco en el cauquita. ¿Tú crees que existe también como cierto sentimiento de arrepentimiento por parte de la población? Yo he leído en algunas, bueno, medios noticiosos, redes sociales, algunos que sí, otros lo siguen como defendiendo a muerte, pero ¿consideras que se va a generar como esta cultura del arrepentimiento en cierto punto dentro de la población? Sí, es que hay como una cultura de castigo, de siempre están como, y no ahora, también con Boric, Sí. de disfruten lo votado y sacarse en cara. Pero hoy día, yo te digo, ser político hoy día es una de las pegas más complejas del mundo, diría yo, porque el nivel de insatisfacción de la gente es muy elevado. Entonces, hay una rabia contenida en la gente por distintos factores, de repente temas hasta personales, que derivan en la evaluación de alguien. Entonces, no es una pega fácil, administrar el poder no es fácil, y claramente eso se ha visto manifestado en este tema de disfruten lo votado, o hay gente que se arrepiente, o se queda calladita y se le acabó el internet a la gente que votó por Kast. Pero es que en realidad yo creo que a ningún ser humano le gusta reconocer cuando le embarra, digamos, y eso también sucede en el votante, también pasó mucho con Boris cuando vulgarmente le decían el merluzo y todas estas cosas que partieron, digamos, como súper vulgares. Es algo transversal y no creo que desaparezca en el corto plazo tampoco. Eso. Bueno, ¿tú consideras que también entonces se viene como, mira, si ellos nos dejan de dar como palo de ciego, por llamarlo de alguna forma, porque yo siento que la ansiedad, porque no quiero crucificar que es un mal gobierno, yo siento que quizás la ansiedad y la poca expertise la han jugado en contra, pero consideras que si ellos ya se calman, se tranquilizan, logran alinearse bien,
y hacen las cosas con más cabeza, ¿tú crees que quizás logre revertir un poco la situación que está viviendo actualmente el gobierno? Yo creo que va a ser posible, pero en muy baja medida. Apelando a un tema más sociológico, una proyección sociológica teórica, yo te podría decir que el nivel de descontento es más fuerte de lo que puedan hacer los políticos. Entonces, aquí no se trata como uno se termine vistiendo, sino que la evaluación siempre va a ser como negativa, independientemente de cómo llegue. El otro día estaba en terreno por temas de la consultora y un colega decía, bueno, no hay cómo darle el gusto a la gente. Y tiene que ver también con ese nivel de insatisfacción que existe con la política pública, con lo político, con el funcionario público. Entonces, como que yo te pago los impuestos, son todos ladrones, roban, se arreglan entre ellos. Entonces, esa concepción como de malestar y que están en otra esfera del poder, que es muy distinta al ciudadano que va en micro, que gana el mínimo, que está encalillado hasta el techo, digamos, genera mucha rabia en la población porque siente que los políticos son una clase de gente que solo se benefician ellos y claramente en desmedro de la población general. Y pasa con cualquier color político, no estoy hablando de este gobierno en puntual. Claro, y en este sentido, como tú decías, bueno, yo siento que los cuestionamientos iniciaron desde el planteamiento del ministerio, del gabinete ministerial, cuando incluso hubo algunos personajes cuestionados que por la ciudadanía que están dentro de lo que es el gabinete ministerial, incluso aquí en la región tenemos hasta Ceremi que siguen siendo cuestionados también por las situaciones políticas, laborales, etcétera. ¿Tú consideras que también En ese sentido, desde ese momento se generó una especie de anticuerpo también por parte de la población? Sí, se generan anticuerpos porque suceden estas cosas, pero también es súper difícil, y yo no lo digo por justificar al actual gobierno, pasa en todos los gobiernos, es muy difícil llenar todas las plazas con puras personas probas. Porque, por ejemplo, si a ti te dijera, no sé, te pongo un ejemplo, Francisca, tú vas a hacer Ceremi y vas a ganar 6 millones de pesos, y no sé, pues, tenía hace 10 años tenía un tema que saliste de un pub, te tomaste 2 pisco sour y te hicieron un control los carabineros y te aparece un tema por conducción en estado de ebriedad y tú por recibir la plata te quedas callado y aceptas el cargo. Bueno, esas cosas pasan y pasan muy regularmente porque la gente dice, bueno, me tiro igual a ver si sale el tema y si quedo y si no, bueno, será. Pero genera un costo muy alto porque queda la sensación de que hay un trabajo poco planificado, poco ordenado y que también se ríen un poco de la gente porque la gente empieza, bueno, pero hay tanta gente con título, ¿por qué solo ellos? Y no entienden que el código para estar en política no tiene que ver con los diplomas. La gente está en política por confianza, por otros aspectos. ¿Ya? Aquí no es Harvard, no es la meritocracia, es participar de una ideología política para ser parte de un proyecto político. Y ahí no tiene que ver, porque hay mucha gente que dice, mi hijo tiene más estudios que esa persona que está ahí. Sí, pero su hijo no está vinculado políticamente. Y eso es un factor determinante. En Chile, querámoslo o no, no se mueve una hoja si tú no estás vinculado de alguna manera en lo político. Entonces, ese código también hay que saber captarlo para poder subir, digamos, o acceder a espacios de poder, aunque sean, como decía Michel Foucault, espacios de microfísica del poder, espacios muy pequeños del poder también. Claro, y obviamente considerando que su gabinete tiene que ser de confianza, gente que asignada por él, entonces, bueno, independiente de lo que pensemos nosotros, de lo que piense la ciudadanía, tiene que ser gente que él sienta que lo va a respaldar en su proyecto. No, piensa tú, Fran, si tú vas de vacaciones, tu casa se la deja encargada a gente de confianza. Obvio. Lo mismo pasa en un proyecto político. Si no tengo confianza en la gente que va a desplegar la estructura del gobierno, la política pública, no cuaja. Entonces, es muy complejo que alguien que sea de izquierda y sea director de un servicio diga mi presidente caso. O sea, es como totalmente ilógico, más allá que te guste ganar tu sueldo, como a todo el mundo, pero también hay temas valóricos que se tienen que conservar y muy probablemente la gente que llegue al poder en este gobierno cumpla las características que el presidente busca, que es defender su ideología, romper con el tema de las minorías y volver como al tradicionalismo. Yo creo que eso es un código muy relevante en un gobierno que es de derecha, extrema derecha, digamos. Claro, y bueno, como también, o sea, tampoco también es por defender a nadie, pero José Antonio Kast tampoco nunca mintió en ese sentido, él nunca ocultó que era que era una persona conservadora, entonces, como decíamos, nos estamos enfrentando a lo que él mostró siempre, en realidad, siento que ahora, claro, que era distinto
a lo de Gabriel Boric, que era un gobierno un poquito más feminista, más abierto, con más habilidades blandas, más cercano, siento yo en ese sentido. Pero claro, ahora nos estamos enfrentando a algo que nunca se nos ocultó también, en ese sentido. Sí, por lo menos él fue consistente en ese punto, fue muy consistente en ese punto y no hubo cambio, a diferencia de Boric, que se le criticó mucho por las volteretas. Francisca, yo solamente, para terminar, porque estoy en un espacio público, se me va a cortar la batería del computador porque no tengo más batería. Así que te agradezco mucho por la entrevista antes que se corte y cualquier cosa nos estamos viendo prontamente. Y disculpa que se me va a acabar la batería. Estamos en otra oportunidad de hablar. Perdón, que esto da para hablar mucho en extenso. Así que muchas gracias por tu conexión. No, gracias a ustedes. A tu gente. Que estén muy bien. Y para la próxima tengo más cargado el computador. Por favor, muchas gracias. Por favor. No me vengas. Gracias, que estén muy bien. Gracias. En vivo. Cuídate de esto, que esté bien. Chao, chao. Bueno, esto fue parte del análisis político entonces que pudimos realizar en este casi primer periodo de lo que es el gobierno de José Antonio Kast, las situaciones que han pasado con algunas medidas, algunos decretos, situaciones que han pasado con sus ministros también, algunos mejor evaluados, otros que están en la primera línea recibiendo todos los bombardeos. Y bueno, da para otro tema, así que en algún momento nos vamos a volver a conectar con Ernesto para poder seguir analizando esto y mucho más. Ahora sí, nos preparamos para irnos a la pausa comercial. Mi invitado ya está en estudio, así que nos preparamos y volvemos aquí en Más Positivo.